Había muchas otras cosas aparte de los rituales. Había programación en las bases militares, porque no tendrían ninguna interrupción cuando tienen a alguien en una base militar. Por ejemplo, miembros de la inteligencia naval normalmente están muy involucrados en la OTO, Ordo Templi Orientis, y son responsables de permitir muchos de estos rituales en este país, entre otras organizaciones. En estas bases se llevaban a cabo muchos rituales en los cuales estaban involucrados tanto humanos como seres extraterrestres. Uno de los experimentos que hacían conmigo era sumergirme en agua congelada para conseguir experiencias cercanas a la muerte. Mi tarea era salir de mi cuerpo y en mi cuerpo astral ir a otra habitación asignada y coger un lápiz de la mesa, hacerle una marca en el papel. Había un oficial sentado allí y cámaras grabando, y me tomó 3 intentos poder realizarlo. Más tarde, cuando estuve en terapia, un hombre muy reconocido me dijo que había tenido otros 3 pacientes que le hablaban del mismo experimento. Luego, por otra parte, muchos supervivientes han hablado de delfines en sus experiencias y de ser enseñados a comunicarse con delfines, que también se llevaba a cabo en bases militares. En el Área 51 hay muchos tratos con vida extraterrestre, una base subterránea que tiene muchos niveles, como 14 o más. Allí desenvolupan mucha de la tecnología que es en parte de origen extraterrestre y mucho más avanzada de lo que nos podamos imaginar. En estas bases usan distintos animales y formas alienígenas y humanos para crear mutaciones. Muchos de ellos vivían muy poco porque eran experimentos fallidos. Una de las cosas que hacía yo allí era haber sido entrenada para tener estas habilidades psíquicas, de estar presente mientras ellos abrían vivo a uno de estas mutaciones y tratar de psíquicamente prevenir a estas criaturas de sentir dolor, pero solo me lo hacían hacer como parte de mi entrenamiento. Lugares que recuerda haber sido llevada para rituales. En los rituales asistían también, por supuesto, la realeza y todas las personas y organizaciones que comentamos en uno de los vídeos anteriores. Y nos explica: el castillo de Glamis, Stonehenge, castillo de Balmoral. Tengo razones para creer que hay una iglesia, y creo que puede ser la abadía de Westminster, y hay un castillo o castillo de Madres de la Oscuridad en Bruselas, Bélgica, y también en Francia. Y hay ciertos rituales realizados en el castillo en la parte de la mazmorra, y hay una entrada a lugares subterráneos en la tierra, una formación natural de rocas que brillan en verde y mantienen la sangre menstrual en esa formación, convirtiéndola en un color más oscuro. Se llama entonces sangre negra y se usa en ciertos rituales. Nos explica también cómo se desenvolupan los rituales. Y dice: los he visto a todos beber sangre humana y consumir carne humana. Y tienen sus propias copas incrustadas con joyas, y también tienen sus propias dagas, que en parte las usan para agitar la sangre en la copa. Y algunos de ellos, incluso, como la reina de Inglaterra, tenía su propio trono pequeño, casi entre una muy elaborada silla adornada como un tipo de trono, traído para que ella se sentara. Porque antes de que estos rituales realmente comiencen, las personas se mueven por la habitación y hablan o se reconocen entre sí. Es una forma formal y ritual de la forma en que hablan y la forma en que se presentan. Se ha hecho mucha programación alrededor de mis hijos. Han usado a mis hijos contra mí. Y es un tema muy doloroso para mí saber que esto les está sucediendo, lo mismo que me sucedió a mí. Lo que más quiero es exponer a estas personas por lo que están haciendo, a los niños de todas partes, pero también se lo están haciendo a mis hijos. Entonces, este es un círculo que continúa con miles y miles de sobrevivientes, no solo yo, y así es como lo perpetúan. Por otra parte, también tuve la programación del gobierno, dado que también fue utilizada para el gobierno en este país, en Estados Unidos, y estaba programada para cortarme los brazos si comenzaba a recordar. Cuando tenía 5 años, parte de mi entrenamiento se llevó a cabo en Rusia. Estados Unidos tiene una asociación con la Unión Soviética, por lo menos desde la Guerra Fría. Como veis, ha recuperado bastantes recuerdos y llega a dar muchos detalles, pero yo solo os he hecho un resumen, y seguro que os estáis preguntando, después de todo el control mental desde el nacimiento, ¿cómo puede acordarse? Bien, pues en su caso nos explica. En 1989, mi programador murió, quien era Joseph Mengele.
Él estaba en este país y yo lo rodeaba mucho y tenía mucho control sobre mí. Lo que sucede cuando un programador muere, generalmente le han enseñado a la persona en la que ha estado trabajando o programando que debe ser muy, muy leal hasta la muerte. Y eso es algo que al final funciona en contra de todo, porque cuando mueren, incluso alguien más que entra y trata de hacerse cargo, muchos de estos alters o compartimentos fracturados de la mente no están abiertos a eso, y son solo leales a esa persona. Y en mi caso, el barón Guy de Rothschild fue quien intentó hacerse cargo de mí entonces, y durante algunos años, la mitad del tiempo se salieron con la suya y la otra mitad del tiempo no. Entonces fue a partir de allí que ella empezó a tomar conciencia de todo, y como hemos dicho al principio, le ha costado más de 10 años y aún está en proceso. ¿Y cómo puede ser que se ha filtrado toda esta información todavía siga viva? Y nos dice: es que todavía tienen planes para mí, y esto me lo contó hace unos días alguien más que ha hablado con el barón Guy de Rothschild. Tienen planes para mí y planean recuperarme debido a las habilidades psíquicas, pero esto no va a suceder. Podéis encontrar más información sobre ella en la entrevista que realizó David Icke o en diferentes conferencias que asistió para destapar todo esto. Vamos con otra víctima, Anneke Lucas, una mujer belga. En su caso, todo pasó así. Fue vendida a una red de pedófilos asesinos justo cerca de mi 6º cumpleaños. Fui usada en esta red por 5 años y medio. Hombres adultos que eran parte de este club exclusivo estaban allí por varias razones, pero había mucho alcohol y muchas drogas, y los niños eran la comodidad más alta y valorada. Eran usados principalmente para sexo. Había un número de aristócratas que formaban parte de este club a quienes también les gustaba matar a estos niños. Mi madre me vendía y me llevaba a cualquier lugar, en cualquier momento que la llamaran. El jefe de esta red de pederastas era un ministro del gabinete belga. Los clientes eran miembros de la élite. Reconocía a personas de la televisión. Sus caras eran familiares para las masas, aunque yo conocía el lado oscuro de su adicción al poder, el lado que nadie creería que existía. Me crucé con altas personalidades, jefes de Estado europeos e incluso miembros de la familia real. Cerca de mi 6º cumpleaños, en 1969, me llevaron a una orgía por primera vez, en un castillo. Me usaron para un espectáculo sadomasoquista, en un escenario bajo, encadenada con un collar de hierro para perros, y me hicieron comer heces humanas. Una música alucinante y espacial inundaba la atmósfera, y la mayoría de las personas estaban demasiado drogadas para notarme. Un hombre, en un traje de negocios, captó mi vista. Se veía asustado, pero me sostuvo la mirada por un momento y parecía sentir algo por mí. Luego se fue. Nunca más lo volví a ver en la red, pero años después lo reconocí en la televisión. Se convirtió en un prominente político belga. Fui torturada porque alguien que me había estado protegiendo y luego más tarde abusando muy mal de mí, había terminado conmigo. Me ataron a un bloque carnicero que era negro de la sangre de todos los niños que habían ido antes que yo. Estuve allí por varias horas. Mi cuerpo estaba lleno de cicatrices y cada una de ellas me recuerda a este momento. Pensé que iba a ser matada como el resto de los niños que no eran queridos suficiente para vivir, y yo iba a ser olvidada también. Debí haber muerto esa noche en esa mesa de carnicero, pero me salvaron la vida en el último minuto. Alguien de dentro de la misma red me quería lo suficiente para rescatarme. Mientras me torturaban, el joven había estado negociando con el personaje político que era el jefe de la red. Hicieron un trato, él trabajaría para el político, extendería sus sombríos servicios a cambio de mi vida. Esta buena acción finalmente le costaría su propia vida. En este medio, cualquier pizca de humanidad es una debilidad mortal. El hombre que me torturó fue uno de los acusados en el tristemente célebre caso Dutroux, el cual, cuando estalló la noticia en 1996, se pensó que haría volar en pedazos la red belga de pederastas. Sin embargo, 8 años después, solo Marc Dutroux recibió cadena perpetua. Me perdonaron la vida y me dijeron que me callara para siempre. Me tomó 40 años antes de que pudiera hablar.